Un perro rastreador, un Can9, está a punto de descubrir una habitación secreta en un hogar de ancianos, desenterrando secretos ocultos durante más de una década. Un hallazgo inesperado que no solo sacudirá los cimientos del lugar, sino también las verdades que sus residentes creían conocer. Lo que se encontró permaneció oculto a las autoridades y a los propios ancianos por razones que nadie podría haber imaginado. Antes de sumergirnos en esta historia, asegúrate de suscribirte al canal y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas. El sol de la mañana se filtraba tímidamente por las ventanas del hogar de ancianos Jardín de las Rosas, proyectando sombras alargadas en los pasillos silenciosos. Ana Oliveira se ajustó la placa de identificación en el bolsillo de su uniforme blanco, acostumbrándose aún al peso de la responsabilidad en sus primeros días como enfermera en aquel centro. El olor a desinfectante y a café aguado flotaba en el aire, mezclándose con el aroma de los medicamentos. Un buque familiar para quienes trabajaban en el cuidado de mayores. A su lado, Thor caminaba con paso firme, sus patas acolchadas apenas haciendo ruido sobre el suelo de vinilo. El perro de terapia, con su pelaje entrecano y ojos de una expresividad profunda, era adorado por los pacientes. Ana observaba cómo los ancianos se transformaban en presencia del animal, cómo las manos temblorosas ganaban firmeza al acariciar su suave pelo. Estaban casi terminando la ronda matutina cuando algo cambió. Al acercarse a la puerta 316, Thor se detuvo en seco. Un gruñido sordo, casi inaudible, vibró en su pecho. Un escalofrío recorrió la espalda de la enfermera cuando el animal plantó sus 4 patas en el suelo, negándose a avanzar. «Thor, ¿qué pasa?», susurró Ana, agachándose junto al perro. Sus ojos castaños se clavaron en la puerta cerrada, mientras una extraña sensación se formaba en su estómago. La joven profesional consultó su portapapeles, confirmando que aquella habitación no figuraba en su lista de pacientes a visitar. Tiró suavemente de la correa, intentando que el animal continuara el recorrido, pero Thor permaneció inmóvil, con el hocico apuntando hacia la entrada como si algo lo llamara desde el otro lado. «Vamos, chico, tenemos otros pacientes esperando», insistió ella, sintiendo que el corazón se le aceleraba sin motivo aparente. Cuando finalmente logró alejar a Thor de allí, Ana no pudo olvidar el incidente. Durante el almuerzo, aislada en un rincón del comedor de empleados, revolvía la ensalada sin apetito. Había algo en aquella puerta que perturbaba al animal, algo que desafiaba la metódica rutina que ella esperaba encontrar en este trabajo. En los días siguientes, Ana intentó ignorar su creciente inquietud, convenciéndose de que solo eran nervios de novata. Pero cada vez que pasaban por el pasillo del ala oeste, Thor repetía su comportamiento, como si algo al otro lado de la puerta suplicara ser descubierto. La intensidad del animal, sus ojos fijos en la madera barnizada, el cuerpo tenso y alerta. Todo aquello comenzaba a minar la seguridad de la enfermera. Por las noches, en su pequeño apartamento, Ana soñaba con pasillos interminables y puertas cerradas a cal y canto. Algo no iba bien en el hogar Jardín de las Rosas, y, de alguna manera, Thor sabía exactamente qué era. 3 ladridos cortos, una pausa, y luego, un aullido largo y lastimero. Ana Oliveira ya se había aprendido de memoria aquella perturbadora secuencia durante 3 días consecutivos. Thor repetía el mismo ritual frente a la puerta 316, como si ejecutara una coreografía ensayada. El perro de pelaje canoso clavaba la mirada en el pomo. Sus patas delanteras, inquietas, arañaban levemente el desgastado suelo de vinilo. «Vamos, amigo, no hay nada ahí», susurró Ana, tirando delicadamente de la correa. El animal se resistió, plantando las patas en el suelo con obstinación. El eco de los ladridos reverberaba por los silenciosos pasillos del hogar, atrayendo miradas furtivas. Doña Marta, la cuidadora del turno de mañana, negó con la cabeza en señal de desaprobación mientras empujaba un carrito de medicamentos.
Dos auxiliares de enfermería intercambiaron miradas significativas antes de desaparecer por el ala este. Necesitamos hablar, señorita Oliveira. La voz autoritaria hizo que Ana se girara. Era la señora Costa, la supervisora de enfermería. Permanecía de pie, con los brazos cruzados sobre su uniforme impecablemente planchado. Sus labios formaban una fina línea de desaprobación. En mi despacho, ahora. Minutos después, sentada en la incómoda silla frente al escritorio de la supervisora, Ana sentía las palmas de las manos húmedas por el nerviosismo. Entiendo su entusiasmo de recién graduada, pero aquí seguimos protocolos, explicó la señora Costa, ajustándose sus gafas de montura gruesa. El comportamiento del perro está alterando a nuestros residentes, y su curiosidad por la habitación 316 es completamente innecesaria. Pero Thor nunca se había comportado así. Está entrenado para... No cuestionamos su entrenamiento, la interrumpió la supervisora. Cuestionamos su insistencia en buscar problemas donde no los hay. Ana tragó saliva. No estoy buscando problemas. Estupendo, respondió la mujer con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Porque los problemas tienen la costumbre de encontrar a quien los busca, especialmente en esta institución. Aquella última frase resonó en la mente de la enfermera mientras regresaba a sus quehaceres. Thor la esperaba en el pasillo, ahora más tranquilo, pero su mirada atenta parecía decirle que algo aún no estaba resuelto. Durante el cambio de turno, Ana notó los susurros que cesaban cuando ella se acercaba. Rafael Lima, su único aliado en aquel lugar, le envió un discreto mensaje al móvil. Ten cuidado con lo que buscas aquí. Las paredes oyen. Esa noche, tumbada en su pequeño estudio a las afueras de la ciudad, Ana no conseguía dormir. Desde la llegada de Thor, 2 semanas atrás, algo había cambiado en el ambiente del hogar. El aire parecía más denso, cargado de secretos. Era como si el perro hubiera olfateado una vieja herida que nadie quería volver a abrir. Y Ana, por mucho que intentara ignorarlo, sabía que estaba siendo arrastrada al centro de aquel misterio. Una tarde, Ana Oliveira se inclinó sobre la mesa de la sala de medicación, revisando meticulosamente los registros diarios. Las cifras, simplemente, no cuadraban. Se estaban distribuyendo más medicamentos de los que correspondían a los pacientes registrados oficialmente en el sistema. Volvió a contar, verificando cada anotación con suma atención. La enfermera frunció el ceño al notar nombres que aparecían en las fichas de prescripción, pero que nunca había visto en los pasillos o habitaciones durante sus rondas. Paciente Martins, habitación 322. Paciente Rodríguez, habitación 328. Murmuró para sí misma, recorriendo la lista con el dedo. Aquellas habitaciones llevaban vacías desde que ella había empezado a trabajar allí. Ana sintió un escalofrío. Miró a su alrededor para asegurarse de que estaba sola y sacó rápidamente de su bolso una pequeña libreta personal. Con manos temblorosas, comenzó a anotar las discrepancias, nombres, medicamentos y dosis que parecían destinadas a personas inexistentes. ¿Qué está haciendo Oliveira? La voz de la señora Costa cortó el silencio como una cuchilla. La supervisora apareció en la puerta, con su portapapeles firmemente sujeto contra el pecho. Solo organizo unos registros que parecían confusos, respondió Ana, cerrando discretamente su libreta. Noté algunas inconsistencias en la medicación. La mujer mayor se ajustó las gafas y se acercó con paso firme. No se preocupe por eso. Son simples errores administrativos que el sistema central corregirá. Concéntrese en los pacientes que están a su cargo. Cuando la supervisora se fue, Ana guardó su libreta, pero la inquietud permaneció. Durante el resto del turno, observó con atención redoblada el carrito de los medicamentos. Se fijó en cómo algunos frascos eran apartados y llevados hacia el ala oeste por empleados que apenas intercambiaban palabras con los demás. Por la noche,
En su pequeño apartamento, la joven enfermera pasó sus anotaciones a una hoja de cálculo en su dispositivo personal. El miedo a ser desacreditada, o incluso despedida, la atormentaba. Al fin y al cabo, solo era una novata cuestionando procedimientos establecidos durante años. Pero había algo más fuerte que el miedo, una curiosidad creciente y un sentido de la responsabilidad que no podía ignorar. Ana sabía que Thor había percibido algo anómalo en aquel lugar, y ahora ella también empezaba a ver las grietas en la impecable fachada del hogar, Jardín de las Rosas. Mañana observaré a dónde llevan esos medicamentos, se prometió mientras cerraba su cuaderno. El sueño tardó en llegar aquella noche, perturbado por imágenes de puertas cerradas y voces ahogadas que pedían ayuda. Ana Oliveira estaba terminando su turno de noche cuando notó a Thor agitado, dando vueltas inquietas por los pasillos silenciosos. Pasaba ya de la medianoche y el asilo estaba sumido en esa calma peculiar, interrumpida solo por el gemido ocasional de un paciente o el chirrido de una puerta. La joven enfermera siguió al animal por los pasillos tenuemente iluminados, intrigada por su comportamiento. De repente, Thor se detuvo frente a Marcos, un empleado de la limpieza que dormitaba sentado en una silla cerca del ala oeste. Con un movimiento rápido y preciso, el perro tomó algo del cinturón del hombre dormido. Ana contuvo la respiración, temiendo que el ruido despertara a Marcos, pero éste solo se movió ligeramente y siguió durmiendo. Thor regresó junto a ella, llevando entre los dientes una llave antigua, de metal oscurecido por el tiempo. Bajo la débil luz del pasillo, Ana distinguió una etiqueta desgastada con el número 316 garabateado a mano. El corazón se le desbocó al comprender lo que significaba. Era la puerta que tanto intrigaba a Thor, la misma por la que se negaba a pasar en los últimos días. ¿Es esto lo que querías mostrarme todo este tiempo?, le susurró al animal, que respondió con una mirada intensa, casi humana en su determinación. Con las manos temblorosas y el pulso acelerado, Ana miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos. Cada paso hacia la habitación 316 parecía más pesado que el anterior. Thor caminaba a su lado, y su presencia le infundió el valor que necesitaba para continuar. Al llegar a la misteriosa puerta, Ana dudó. Violar las reglas no era parte de su naturaleza, pero algo en su interior le gritaba que había mucho más en juego que simples normas institucionales. Respirando hondo, introdujo la llave en la cerradura. El antiguo mecanismo se resistió al principio, produciendo un chasquido metálico que pareció resonar por todo el pasillo. Finalmente, con un clic ahogado, la puerta cedió. Ana la empujó lentamente, revelando un espacio sorprendentemente bien conservado. La habitación estaba limpia, como si recibiera mantenimiento regular, a pesar de que nunca había visto a nadie entrar o salir de allí. Una débil bombilla colgaba del techo, emitiendo una luz azulada y fría que confería al ambiente una atmósfera casi irreal. Thor entró primero, con el cuerpo tenso, como si estuviera listo para protegerla de cualquier peligro. Ana lo siguió, sintiendo el aire denso y estancado envolverla. La puerta se cerró tras ella con un golpe sordo, sellando su destino dentro de un misterio que, como presentía, cambiaría su vida para siempre. Ana empujó la puerta despacio, dejando que la luz del pasillo invadiera la sombría estancia. La habitación 316 era sorprendentemente ordinaria. 2 camas perfectamente tendidas con sábanas blancas, un monitor cardíaco silencioso y un pequeño televisor que solo emitía estática, creando una banda sonora inquietante para aquella escena aparentemente normal. Thor entró con cautela, olfateando cada rincón como si buscara algo específico. El olor a desinfectante de hospital era intenso, pero no lograba enmascarar por completo un aroma más antiguo, a sudor impregnado y medicamentos. Ana sintió un escalofrío mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra. Fue entonces cuando lo vio. Sentado en una silla de ruedas junto a la ventana,
Un anciano de cabello completamente blanco miraba fijamente a la pared con la mirada perdida. Geraldo Santos no se movió cuando ella se acercó, como si su presencia fuera solo un elemento más del escenario que llevaba tanto tiempo observando. «¿Señor Santos?», llamó Ana suavemente. Se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. El anciano no respondió con palabras, pero su mirada, antes perdida en el vacío, se enfocó brevemente en la de ella. Un destello de lucidez cruzó su rostro arrugado. Con movimientos lentos y temblorosos, Geraldo alzó sus manos huesudas y le entregó un cuaderno raído, de tapas marrones y gastadas por el uso constante. Ana dudó antes de cogerlo, sintiendo el peso de la responsabilidad que aquel objeto cargaba. Thor se acercó, apoyando el hocico en las piernas del paciente como si le ofreciera consuelo. El anciano, con un gesto casi imperceptible, dejó que sus dedos rozaran el pelaje canoso del animal. «¿Qué es esto?», preguntó ella, pero Geraldo simplemente volvió a mirar la pared, como si aquel breve momento de conexión hubiera agotado todas sus fuerzas. La joven enfermera observó a su alrededor, fijándose en detalles que se le habían escapado a primera vista. Una fotografía antigua en la mesita de noche. Un par de zapatillas perfectamente alineadas bajo la cama. Marcas en la pared que sugerían que algunos muebles habían sido movidos recientemente. Todo allí parecía cuidadosamente dispuesto, como un decorado teatral listo para una función. Thor ladró en voz baja, llamando su atención hacia la puerta. Un murmullo de voces se acercaba por el pasillo. Con un movimiento rápido, Ana guardó el cuaderno en el bolsillo de su uniforme y se levantó, sintiendo el corazón acelerarse. Sabía que aquel objeto, entregado en silencio por un hombre que parecía haberlo perdido todo, excepto un secreto demasiado importante para ser olvidado, cambiaría su vida para siempre. Con manos temblorosas, Ana Oliveira abrió el viejo cuaderno que Geraldo le había entregado. Las páginas amarillentas revelaron una organización meticulosa. Nombres de pacientes, códigos numéricos y horarios precisos, todo registrado con una caligrafía pequeña y apretada. Frunció el ceño al descubrir que varias hojas habían sido arrancadas, dejando solo jirones de papel atrapados en la espiral metálica. Alguien no quería que esto se encontrara, murmuró para sí misma, deslizando los dedos por los bordes irregulares del cuaderno. Ana pasaba las páginas, una a una, con una inquietud que crecía en su pecho. Algunos nombres le resultaban familiares, pacientes actuales del Jardín de las Rosas, pero otros no los había oído en su vida. Junto a cada nombre aparecían códigos como E12 o P7, seguidos de dosis e intervalos de tiempo. La enfermera reconoció algunos medicamentos, pero otros eran siglas indescifrables. En la tercera página, una frase escrita en mayúsculas capturó su atención. Fueron enterrados, no en tumbas, sino en los archivos. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Aquello no parecía una metáfora, sino una confesión en toda regla. Sentada en el suelo de la habitación 316, Ana siguió examinando el documento. Había referencias al Proyecto ECO y a un doctor EQ, que supuso era Elias Queiroz, un nombre que ya había escuchado en los pasillos de la institución. Una de las páginas contenía una lista de fechas que se extendía por más de una década, todas marcadas con una X roja. Geraldo observaba a la joven en silencio. Su mirada, antes vacía, ahora cargaba con el peso de quien por fin comparte una carga. Cuando Ana alzó los ojos, interrogante, el anciano se limitó a señalar un cajón del escritorio. Ella lo abrió con cuidado y encontró recortes de periódicos antiguos, pequeñas notas sobre ancianos desaparecidos, obituarios sin cuerpo presente, familiares conformados con explicaciones vagas sobre complicaciones naturales de la edad. «¿Cuánto tiempo llevas guardando esto?», preguntó Ana, con la voz apenas un susurro. «El tiempo suficiente para saber que eres la primera persona en la que Thor confía», respondió el hombre,
con una voz enronquecida por el desuso. Ana comprendió que estaba ante algo sistemáticamente oculto, enterrado bajo pilas de papeles oficiales y excusas convenientes. Lo que había comenzado como una curiosidad, provocada por el comportamiento de un perro de terapia, se revelaba ahora como una sombra mucho más oscura. Guardó el cuaderno en su bolso, consciente de que ya no podía fingir ignorancia. Rafael tenía que ver aquello. Juntos, quizá, podrían descifrar lo que realmente sucedía en las penumbras del Jardín de las Rosas. Ana Oliveira dudó antes de compartir sus hallazgos con Rafael Lima. Se conocían desde la universidad, pero exponer algo tan delicado exigía una confianza absoluta. En una cafetería alejada del Jardín de las Rosas, deslizó el cuaderno de Geraldo sobre la mesa. «Esto es más grave de lo que imaginaba», murmuró Rafael, ajustándose las gafas mientras examinaba las anotaciones. Como especialista en normativas sanitarias, supo reconocer de inmediato los patrones sospechosos. «Puedo investigar discretamente, pero tenemos que ser muy cautelosos». En los días siguientes, su amigo se sumergió en los registros financieros de la institución. Ana observaba la creciente preocupación en su rostro en cada nuevo encuentro. Durante su tercer café de la semana, Rafael le reveló: «Existen contratos con empresas fantasma, cantidades que entran y desaparecen sin justificación, y lo más extraño, pagos regulares a un tal Proyecto Eco, que, oficialmente, no existe». La enfermera sintió un escalofrío. Aquel nombre aparecía una y otra vez en las notas del anciano de pelo blanco. Rafael continuó, bajando aún más la voz. «Algunos documentos mencionan ensayos con pacientes sin consentimiento familiar. No sé qué están haciendo, Ana, pero hay dinero público involucrado». Mientras la investigación avanzaba, Thor comenzó a presentar síntomas preocupantes. Tras una noche en la que permaneció en alerta, olfateando insistentemente la puerta de la habitación 316, el perro de terapia amaneció aletargado, negándose a comer y a beber. Ana lo llevó al veterinario, que no encontró causas físicas evidentes. «Los animales absorben el estrés de su entorno», le explicó el profesional. «Especialmente los entrenados para terapia. Sienten cuando algo va mal». De vuelta en su apartamento, la joven acarició el pelaje canoso de Thor, observando su mirada, antes atenta, ahora nublada por el cansancio. «Tú también lo sientes todo, ¿verdad?», susurró, invadida por la culpa. El animal respondió con un gemido bajo, como si lo confirmara. Aquella noche, Ana no pudo dormir. La situación se le estaba yendo de las manos. Rafael había descubierto conexiones entre el señor Pereira y políticos locales. La señora Costa había comenzado a vigilar sus horarios con un rigor inusitado, y ahora, Thor, su compañero más leal, estaba enfermando. Por la mañana, recibió un mensaje cifrado de Rafael. «He descubierto más. No podemos hablar por teléfono. Nos vemos en el parque a las 5». Ana miró a Thor, que dormía inquieto en un rincón del salón. La verdad, tras aquella puerta cerrada, estaba cobrando un precio cada vez más alto, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. El turno de noche había terminado, y Ana Oliveira caminaba por el ala oeste, exhausta. Su cuaderno de notas pesaba en el bolsillo de la bata como un secreto incómodo. Desde que había descubierto las inconsistencias en los registros, ya no podía recorrer los pasillos del Jardín de las Rosas sin sentir que las paredes mismas guardaban secretos. Fue entonces cuando escuchó un gemido quedo, casi imperceptible, que provenía de la habitación 317. Ana se detuvo, aguzando el oído. El sonido se repitió, un lamento ahogado que parecía implorar auxilio. Miró a ambos lados, asegurándose de que estaba sola. La señora Costa acababa de salir a su descanso, y el pasillo estaba desierto. Con el corazón martilleándole en el pecho, la joven se acercó a la puerta. Probó el pomo, esperando encontrarlo cerrado como el de la misteriosa habitación que Thor insistía en olfatear.
Para su sorpresa, la puerta cedió. El olor a desinfectante, mezclado con un hedor rancio a orina, invadió sus fosas nasales. La débil luz de una lámpara de noche revelaba una habitación aparentemente normal, pero Ana se quedó helada al ver la figura del rincón. Una anciana, de una delgadez extrema, estaba sujeta a la cama con correas de contención. Sus muñecas mostraban las marcas rojizas de una sujeción prolongada y sus ojos, hundidos en las órbitas, miraban al vacío. «Hola», susurró Ana, acercándose con cautela. La mujer giró el rostro lentamente, como si el movimiento le exigiera un esfuerzo sobrehumano. Sus labios resecos temblaron. «Agua», pidió con voz rasposa. Ana cogió rápidamente un vaso de la mesilla y ayudó a la anciana a beber. Se percató de que no había ningún historial médico a la vista, solo una etiqueta en el cabecero de la cama que decía, «Paciente 13». «¿Cómo se llama?», preguntó Ana, mientras aflojaba discretamente las correas. La anciana tragó con dificultad, sus ojos ganando un brillo momentáneo de lucidez. «Lucía», susurró. «Me llamo Lucía». Ana sintió un escalofrío. Ese nombre no figuraba en ninguna lista oficial de pacientes que hubiera consultado. «Estoy aquí para ayudar», le aseguró, sosteniendo la mano temblorosa de la mujer. Unos pasos en el pasillo hicieron que Ana se apartara bruscamente. Reajustó las correas para que parecieran intactas, pero no tan apretadas. Cuando la puerta se abrió, fingió estar comprobando las constantes vitales de la paciente. «¿Qué hace aquí, Oliveira?», cuestionó uno de los enfermeros de noche con evidente hostilidad. «Oí un ruido. Pensé que alguien necesitaba ayuda». El hombre entornó los ojos. «Esta ala no es su responsabilidad. ¡Fuera!». Ana asintió, pero al cruzar la puerta, captó la mirada suplicante de Lucía. En ese instante, supo que su investigación no solo había encontrado un nombre, sino a una persona real que necesitaba ser salvada. Y el personal, ahora visiblemente hostil, haría cualquier cosa para impedírselo. Ana respiró hondo antes de llamar a la puerta del despacho. Sus dedos temblaban ligeramente cuando giró el pomo. Dentro, Carlos Pereira levantó la vista de los documentos que examinaba, y su semblante se endureció al reconocer a la enfermera. «Señor Pereira, necesitamos hablar sobre algunas inconsistencias que he encontrado en los registros de medicación», comenzó ella, manteniendo la voz firme a pesar de los nervios. El director de la residencia Jardín de las Rosas se ajustó las gafas y se cruzó de brazos. «Ana, solo lleva 3 meses con nosotros. Quizá aún no comprenda cómo funcionan los procedimientos de una institución de este calibre. Con todo el respeto, sé reconocer cuando los números no cuadran», insistió la joven, colocando su cuaderno de anotaciones sobre la mesa. «Hay pacientes que reciben medicaciones que no constan en sus historiales, y otros nombres que reciben fármacos, pero que no existen físicamente en las habitaciones». El hombre cerró el cuaderno con un movimiento brusco. «Eso es fruto de su imaginación. Le sugiero que se concentre en sus funciones y deje la administración a quienes entienden de ello». Pero ni siquiera ha mirado las pruebas que... «¡Basta!». El director se puso en pie, con el rostro enrojecido por la ira. ¿Sabe lo que les pasa a los profesionales que lanzan falsas acusaciones contra instituciones respetables? Sus carreras quedan destruidas antes de empezar. ¿Es eso lo que quiere Ana Oliveira? La enfermera sintió un nudo en el estómago. No era una amenaza velada. Era un ultimátum. Esa misma tarde, Rafael la encontró en la cafetería cercana a la residencia. Su amigo parecía preocupado, mirando constantemente por encima del hombro mientras hablaba en voz baja. «Ana, tienes que tener cuidado. Esto va mucho más allá de simples errores administrativos», dijo, deslizando un sobre por la mesa. «He conseguido acceder a registros antiguos. Hay movimientos nocturnos que llevan años levantando sospechas, fármacos controlados que se envían a pacientes que, oficialmente,
Ya ni siquiera existen. A la joven le recorrió un escalofrío. ¿Cómo que ya no existen? Algunos nombres de esos registros pertenecen a personas que fallecieron hace más de 5 años, explicó Rafael, con una mirada intensa. Otros nunca existieron. Es como si crearan fantasmas para justificar el trasiego de medicamentos. Ana sujetó la taza con fuerza, intentando controlar el temblor de sus manos. ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos más pruebas concretas, respondió su amigo. Pero Ana, ten cuidado. Hay gente poderosa involucrada. Tu carrera no es lo único que está en riesgo. Al salir de la cafetería, la enfermera sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Pensó en Thor, en Lucía y en Geraldo. No podía retroceder. Había vidas reales detrás de aquellos números manipulados. Ana Oliveira pasó la noche en vela, estudiando las anotaciones de Geraldo Santos. Le ardían los ojos por la falta de sueño, pero era incapaz de parar. Un nombre se repetía en varias páginas, siempre destacado con tinta roja. Dr. Elias Queiroz, y junto al nombre, siempre la misma palabra. Eco. ¿Qué significa esto, Geraldo? Le preguntó a la mañana siguiente, mostrándole las notas al anciano. El hombre de pelo blanco tembló ligeramente. Él era el responsable. Lo llamaba Proyecto Experimental Continuado, pero nosotros solo oíamos eco en los pasillos. Ana fotografió las páginas con su móvil y se las envió a Rafael Lima. Su amigo prometió investigar, aún sabiendo los riesgos. Horas después, la llamó para una videollamada urgente. He encontrado algo muy perturbador, dijo, con profundas ojeras. Hay 3 empresas que todavía envían dinero regularmente a cuentas vinculadas al proyecto ECO. Hablamos de millones al año. ¿Cómo es posible? El proyecto parece antiguo en las notas de Geraldo. Porque oficialmente nunca terminó, explicó Rafael, mostrando documentos en la pantalla. Solo cambiaron los nombres, pero el flujo de dinero nunca se detuvo. Ana sintió un sudor frío. La situación era mucho más grande de lo que había imaginado. Mientras hablaba con Rafael, Thor entró en la habitación y se tumbó a su lado, como si percibiera su inquietud. Esa tarde, al visitar a Lucía en la habitación 317, Ana notó un cambio. La frágil mujer, antes casi catatónica, ahora la observaba con mayor lucidez. Recuerdo otros sitios, susurró Lucía, aferrándose al brazo de la enfermera. ¿No era solo aquí? ¿Había otras casas? ¿Otros lugares como este? Preguntó Ana, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón. Sí, nos llevaban de uno a otro. Éramos números, no personas. La voz de Lucía temblaba. Tenían un sistema. Hablaban de resultados, de pruebas. Ana anotó cada palabra en su cuaderno personal. La sensación de urgencia crecía con cada revelación. Si lo que Lucía decía era cierto, el escándalo podría tener proporciones nacionales. Esa noche, mientras acariciaba a Thor, Ana se dio cuenta de que estaba en medio de algo mucho más grande que una simple irregularidad administrativa. El perro de terapia la miró con sus ojos inteligentes, como si comprendiera la gravedad de la situación. Nos estamos metiendo en algo muy peligroso, amigo, murmuró. Pero no podemos parar ahora. El móvil vibró. Era Rafael. Tenemos que vernos mañana. He descubierto más cosas sobre el doctor Elías. No es seguro hablar por teléfono. Ana colgó y miró las notas esparcidas sobre su cama. Lo que había comenzado como una curiosidad, ahora parecía una bomba a punto de estallar. La sala de reuniones del Jardín de las Rosas estaba anormalmente silenciosa aquella mañana. Ana Oliveira observaba los rostros de sus colegas, todos con expresiones vacías y sonrisas ensayadas. Cuando intentó preguntar por los registros duplicados de medicamentos, las respuestas sonaron como si salieran de un manual.
Procedimiento estándar, dijo la señora Costa, ajustándose la placa identificativa. Siempre ha sido así. Las cuestiones administrativas no son de la incumbencia de enfermería, completó otro empleado, sin siquiera mirarla a los ojos. Ana sintió un escalofrío. Parecía que todos habían memorizado las mismas frases, como actores en una obra mal ensayada. Cuando mencionó la habitación 316, el silencio se volvió aún más denso, casi palpable. Thor, ya recuperado de su misteriosa indisposición, no se separaba de ella ni un metro. El animal de pelaje canoso se mantenía alerta, como si presintiera el peligro que crecía alrededor de su compañera humana. Su presencia era el único consuelo para la enfermera en aquel ambiente cada vez más hostil. «Está usted imaginando cosas», dijo el señor Pereira, el director, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Quizá necesite unos días de descanso». Tras la reunión, Ana volvió a la habitación donde permanecía Geraldo Santos. El anciano parecía distinto. Su mirada, antes perdida, ahora tenía un brillo de lucidez que la sorprendió. «Ahora te observan a ti», susurró Geraldo, inclinándose hacia adelante en su silla de ruedas. «Llevaban años observándome». «¿De qué hablas?», preguntó Ana sentándose a su lado mientras Thor olfateaba bajo la cama. «Me internaron aquí con un doble propósito», reveló el hombre con voz temblorosa. «Paciente y observador». Parte del experimento consistía en monitorizar cómo reaccionaban los demás al tratamiento. A Ana se le revolvió el estómago. ¿Qué clase de experimento? ¿Control de conducta, fármacos experimentales, manipulación de la memoria? Geraldo se pasó una mano por el pelo cano. Lo anoté todo en ese cuaderno, incluso cuando intentaron hacerme olvidar. El peso de la confesión flotaba en el aire. Thor se acercó, apoyando la cabeza en el regazo del anciano como si comprendiera su dolor. Mi conciencia ya no lo soporta más, continuó Geraldo, con lágrimas en los ojos. Voy a ayudarte a sacar todo esto a la luz, aunque sea lo último que haga. Ana tomó la mano arrugada del hombre, sintiendo cómo la responsabilidad crecía sobre sus hombros. Lo que había comenzado como una simple curiosidad se transformaba ahora en una peligrosa misión. «No estamos solos», le aseguró ella, mientras Thor emitía un leve gruñido de aprobación. «Vamos a descubrir la verdad juntos». Lo que Ana no sabía era que, en ese preciso instante, varias cámaras de seguridad registraban cada palabra de aquella conversación, y el Proyecto ECO ya comenzaba a preparar su defensa. Rafael Lima entró en el apartamento de Ana Oliveira con una ajada carpeta marrón. Su rostro, normalmente sereno, estaba tenso, con profundas ojeras que delataban noches en vela. «Lo conseguí», dijo, esparciendo documentos sobre la mesa de la cocina. «Tuve que acceder a archivos restringidos del Ministerio de Sanidad. Esto podría costarme el empleo, pero no podía quedarme de brazos cruzados». Ana examinó los papeles con manos temblorosas. Allí estaba todo. Contratos firmados entre la Residencia Jardín de las Rosas y 3 organismos públicos diferentes. Todos mencionaban el código Proyecto ECO en pequeñas notas a pie de página. Había transferencias bancarias, informes sobre el progreso experimental y, lo más inquietante, una lista de pacientes marcados como concluidos. «Dios mío, Rafael, esto es mucho peor de lo que imaginábamos», murmuró, sintiendo una náusea helada recorrerle el cuerpo. «Llevan más de una década probando fármacos experimentales en ancianos, sin su consentimiento». Su amigo se pasó la mano por el pelo, visiblemente afectado. «Y lo peor es que hay peces gordos involucrados. Políticos, empresarios, médicos de renombre. El doctor Elías Queiroz es solo la punta visible de este iceberg». Mientras organizaban las pruebas, sonó el móvil de Ana. Era la supervisora Costa. Su voz,
normalmente controlada, ahora temblaba. Ana, ven rápido. Es Thor, no está bien. La enfermera corrió a la residencia y encontró a su fiel compañero canino tendido en el pasillo, cerca de la puerta 316, respirando con dificultad. Sus ojos, antes vivos y atentos, parecían velados. ¿Qué le ha pasado?, preguntó Ana, acariciando el pelaje entrecano del animal. Nadie lo sabe. Empezó a temblar después del almuerzo y no consigue levantarse, respondió la supervisora, manteniendo una distancia prudencial. Ana notó un polvo blanco, casi imperceptible, en los bigotes de Thor. Alguien había intentado silenciarlo. En los días siguientes, mientras cuidaba de la recuperación del perro, percibió cambios sutiles en el comportamiento de los empleados. Conversaciones que se interrumpían cuando ella se acercaba, miradas recelosas, puertas que se cerraban con llave. El miedo se había extendido como una infección silenciosa por los pasillos del Jardín de las Rosas. Geraldo Santos, el de la habitación 316, empezó a recibir visitas frecuentes del señor Pereira. Ana sorprendió al director arrancando páginas del historial médico del anciano. «Saben que lo hemos descubierto», le dijo Rafael por teléfono. «Tenemos que actuar rápido, antes de que empiecen a destruir pruebas». Ana sintió el peso de la responsabilidad aplastándole los hombros. Estaba sola en un nido de víboras, con Thor debilitado y unos pacientes vulnerables que dependían de ella. El miedo la consumía por dentro, pero dar marcha atrás significaría condenar a Lucía, a Geraldo y a tantos otros al olvido. «No voy a rendirme», le susurró a Thor, que recuperaba lentamente sus fuerzas. «Llegaremos hasta el final, compañero». El titular del periódico local rezaba en letras mayúsculas: «Enfermera denuncia irregularidades en el Jardín de las Rosas». Ana Oliveira sintió una mezcla de alivio y pavor al ver su nombre impreso. Ya no había vuelta atrás. La pequeña ciudad de interior, con sus calles arboladas y sus plazas silenciosas, ahora bullía en rumores sobre lo que realmente ocurría tras los floridos muros de la respetada institución. El teléfono de la enfermera no paraba de sonar. Vecinos, conocidos e incluso extraños querían saber detalles, ofrecer apoyo o, en algunos casos, expresar su indignación por la mancha que estaba arrojando sobre la reputación del lugar. La división era clara. Por un lado, familiares de pacientes aterrorizados con la posibilidad de que sus seres queridos estuvieran en peligro. Por otro, empresarios locales y políticos preocupados por el impacto económico que traería el escándalo. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?, le preguntó una señora mayor en el supermercado. Mi prima lleva 20 años trabajando allí. Son buena gente. Thor, siempre al lado de Ana, gruñía en voz baja cuando alguien se acercaba con hostilidad. El animal parecía comprender a la perfección la creciente tensión. En la comisaría, un inspector de mirada cansada la escuchaba atentamente mientras la joven detallaba sus descubrimientos. El hombre anotaba cada palabra, pero Ana percibía su escepticismo. Al fin y al cabo, ¿quién iba a creer que una residencia de ancianos tradicional pudiera esconder una trama tan sombría? Necesitamos pruebas concretas, señora Oliveira, repetía él, sin mostrar demasiado entusiasmo. Fue en una noche lluviosa cuando Rafael Lima apareció en el pequeño apartamento de Ana. Empapado y jadeante, su amigo parecía haber envejecido años en tan solo unos días. Conseguí acceder a los servidores de la administración central, susurró, entregándole un pequeño dispositivo negro. Está todo aquí. Contratos, pagos, nombres. Saben que los estoy investigando. Voy a desaparecer un tiempo. Antes de que Ana pudiera replicar, Rafael ya se había perdido en la oscuridad. Intentó llamar al móvil de su amigo durante toda la madrugada, sin éxito. El aparato estaba apagado. Con manos temblorosas, conectó la memoria USB al ordenador.
cientos de archivos se abrieron ante sus ojos cansados. Informes financieros, fotografías de pacientes no registrados oficialmente, correos electrónicos intercambiados entre el doctor Elías Queiroz y las autoridades. Miró a Thor, tumbado junto a la cama improvisada donde dormía Lucía. Había trasladado a la frágil mujer a su apartamento en secreto días antes, al darse cuenta de que corría peligro en la institución. En aquel momento, la enfermera comprendió que estaba completamente sola. Rafael había desaparecido, y ahora era la única guardiana de aquellos secretos y de las dos vidas que dependían de ella. La audiencia pública se fijó para un miércoles lluvioso. Ana Oliveira se ajustó el cuello de la camisa mientras observaba la imponente fachada del tribunal municipal. Se le revolvía el estómago de la ansiedad. En pocas horas, estaría frente a las autoridades, la prensa y los curiosos para exponer todo lo que había descubierto en la residencia Jardín de las Rosas. Thor, tumbado en el asiento trasero del vehículo, respiraba con dificultad. Desde que comenzaron las investigaciones, el perro de terapia presentaba síntomas preocupantes: pérdida de apetito, letargo, como si cargara con el peso de los descubrimientos en su propio cuerpo. «Vamos, amigo, solo una batalla más», susurró Ana, abriendo la puerta del coche. El animal se levantó con esfuerzo, pero sus ojos conservaban esa determinación que la enfermera conocía tan bien. En la acera, frente al tribunal, un pequeño grupo de manifestantes se congregaba. Algunos eran familiares de ancianos que sospechaban de malos tratos. Otros, simples ciudadanos indignados. Ana reconoció rostros de la ciudad que antes la trataban con desconfianza y que ahora la saludaban en solidaridad. «¿Estás segura de que puedes hacer esto sola?», la voz de Rafael sonó a través del móvil. Su amigo permanecía oculto desde que desapareció, temiendo represalias tras entregarle los documentos comprometedores. «No estoy sola», respondió ella, mirando a Thor, que se mantenía firme a su lado a pesar de su delicada salud. Mientras subían los escalones del tribunal, Ana sintió el peso de cada vida afectada por la trama que había descubierto. Pensó en Lucía, ahora en cuidados intensivos, recuperando lentamente los fragmentos de su identidad robada. En Geraldo, cuyo cuaderno de anotaciones sería la pieza central de su testimonio. En los nombres sin rostro que había encontrado en los registros falsificados. Thor se detuvo de repente, justo antes de la entrada principal. La joven enfermera se arrodilló para mirarlo a los ojos. «No puedes entrar, amigo». «Lo sé», murmuró, acariciándole el pelaje entrecano. «Pero hemos llegado hasta aquí juntos». El animal apoyó el hocico en su mano, como si sellara una promesa silenciosa. Un guardia de seguridad se acercó, explicando que no se permitían animales en el recinto. Ana asintió, comprensiva. «Esperará aquí fuera», dijo, señalando un banco protegido de la lluvia. Antes de entrar, Ana miró hacia atrás por última vez. Thor permanecía sentado, vigilante, como montando guardia. En ese instante, comprendió que el vínculo que los unía trascendía cualquier explicación racional. No eran solo una enfermera y un perro de terapia. Eran compañeros que habían desenterrado verdades que muchos querían mantener sepultadas. Con un profundo suspiro, la joven enderezó los hombros y cruzó las puertas del tribunal. No solo llevaba consigo pruebas documentales, sino también la fuerza de aquella improbable conexión que lo había cambiado todo. La sala del tribunal estaba abarrotada cuando el doctor Elías Queiroz entró, caminando con la confianza de quien no teme las consecuencias. Ana Oliveira sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal al ver en persona al hombre cuyo nombre aparecía repetidamente en el cuaderno de Geraldo. No era el fugitivo acorralado que había imaginado, sino un señor de aspecto respetable, con un traje impecable y una expresión impasible. Los registros del proyecto ECO fueron debidamente aprobados por comités de ética, declaró el médico, su voz monótona resonando en el recinto. La señorita Oliveira está interpretando procedimientos rutinarios como algo siniestro.
Ana apretó los puños bajo la mesa, mientras el doctor presentaba documentos oficiales, contratos con firmas gubernamentales y autorizaciones que parecían legitimar cada una de las acciones cuestionadas. La frialdad con la que hablaba de los pacientes, como si fueran meros números en hojas de cálculo, le revolvía el estómago. ¿Puede explicar por qué Lucía estaba atada a la cama?, preguntó uno de los fiscales. Contención terapéutica, un procedimiento estándar para pacientes con tendencias autodestructivas, respondió Elias sin dudar, como si hubiera ensayado cada respuesta. La enfermera sintió el peso de las miradas sobre ella. Representantes de la residencia Jardín de las Rosas, abogados de instituciones médicas e incluso algunos familiares de pacientes la observaban con desconfianza. El sistema entero parecía conspirar para asfixiarla, para convertirla en la villana que había perturbado la paz de una respetable institución. Cuando llegó su turno de hablar, Ana respiró hondo. No tenía documentos elegantes ni contratos oficiales, solo su propia experiencia y la cruda verdad que había presenciado. Thor no estaba físicamente en la sala, pero ella sentía su fuerza, como si el leal animal estuviera allí, animándola a seguir adelante. Lo que yo vi no fueron procedimientos rutinarios, comenzó. Su voz, al principio temblorosa, fue ganando firmeza. Vi a personas como Geraldo Santos y Lucía ser borradas de los registros oficiales. Vi cómo se desviaban medicamentos. Vi el miedo en los ojos de aquellos que se suponía debían estar bajo cuidado. Ana narró cada detalle. Los gruñidos de Thor ante la puerta 316. El cuaderno con anotaciones codificadas. Las inconsistencias en los registros de medicación. Los pacientes fantasma que recibían fármacos sin existir oficialmente. No estoy aquí porque quiera destruir carreras o instituciones, declaró la joven, mirando directamente al doctor Elías. Estoy aquí porque creo que esos ancianos merecen dignidad, no experimentos disfrazados de cuidados. Cuando terminó su declaración, un pesado silencio se instaló en la sala. El médico mantenía su mirada fría, pero algo en la atmósfera había cambiado. Las detalladas anotaciones de Ana, la precisión de sus observaciones y la sinceridad de su voz comenzaron a abrir fisuras en la impecable fachada que el sistema había construido. El silencio se apoderó de la sala de audiencias cuando Ana Oliveira reveló el documento que había encontrado en el último cajón del archivo. En él, el nombre Thor aparecía como un código del proyecto ECO, no solo como la identificación del perro de terapia, sino como parte integral de un experimento de comportamiento a largo plazo. Thor no era un simple animal de compañía. Fue entrenado para identificar a los pacientes del proyecto a través de marcadores químicos específicos, explicó la enfermera. A su lado, el animal de pelaje entrecano permanecía sentado, como si entendiera cada palabra. Por eso reaccionaba de forma tan intensa ante la habitación 316. Las miradas perplejas de los presentes confirmaron el impacto de la revelación. Rafael, sentado en la primera fila, asintió discretamente, animando a su amiga a continuar. El abogado que representaba al Jardín de las Rosas intentó interrumpirla, pero fue silenciado por el juez. Los documentos demuestran que Thor fue condicionado para reconocer patrones de comportamiento y químicos de los participantes del experimento, continuó Ana, con voz cada vez más firme. No ladraba por casualidad, estaba señalizando la presencia de los sujetos de prueba. Al otro lado de la sala, el doctor Elias Queiroz mantenía su expresión impasible, pero sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. El médico, que antes exhibía una confianza absoluta, ahora parecía calcular cada movimiento. Lucía, antes conocida solo como la paciente 13, fue conducida a la sala en una silla de ruedas. Su fragilidad contrastaba con la determinación de su mirada. Cuando le dieron la palabra, su voz temblorosa resonó por todo el recinto. No éramos los únicos. Había otros grupos, en otras instituciones. Las llamaban células, cada una con su propio Thor. La mujer cerró los ojos un instante,
como si organizara recuerdos largo tiempo reprimidos. Nos trataban como datos, no como personas. Y si alguien se atrevía a cuestionar algo, simplemente desaparecía de los registros. Los reporteros presentes garabateaban con frenesí en sus cuadernos, mientras el juez luchaba por mantener el orden en una sala que se crispaba por momentos. El señor Pereira, director de la institución, mantenía la mirada clavada en el suelo, evitando el contacto visual con cualquiera. Hay, al menos, otras 5 instituciones involucradas, continuó Lucia, su voz ganando fuerza. En 3 estados diferentes, y en cada una de ellas hay personas como yo, esperando a ser encontradas. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lo que había comenzado como una investigación aislada, se revelaba ahora como una compleja red de experimentación humana, disfrazada de cuidados geriátricos. Thor, como si percibiera la tensión, apoyó el hocico en su mano. El escándalo, que ya había conmocionado a la pequeña ciudad del interior, amenazaba ahora con sacudir los cimientos de estructuras de poder mucho más grandes. Y en el centro de todo, un perro de terapia que se negó a ignorar el sufrimiento oculto tras puertas cerradas. El escándalo del Jardín de las Rosas copaba los titulares de todos los periódicos del país. Pacientes fantasma mantenidos en habitaciones secretas, anunciaba el Telediario Nacional, mientras reportajes especiales invadían el horario de máxima audiencia. Ana Oliveira observaba la cobertura con una mezcla de alivio y aprensión. Cómo aquella historia, que había comenzado con el extraño comportamiento de Thor, ahora movilizaba a todo Brasil. Los reporteros rodeaban la institución día y noche, captando imágenes de los ancianos mientras eran trasladados a otras residencias. Las cámaras capturaron el momento en que agentes de la Policía Federal retiraban cajas y más cajas de documentos del despacho del doctor Elías Queiroz, quien ahora se enfrentaba a una orden de prisión preventiva. El silencio institucional permitió que decenas de ancianos fueran, prácticamente, borrados de la existencia, declaró la fiscal del caso en una rueda de prensa. El proyecto ECO, desvelado gracias a las anotaciones de Geraldo Santos, resultó ser más extenso de lo que Ana había imaginado. Otras 5 instituciones en 3 estados diferentes ya estaban bajo investigación. En su pequeño apartamento, la enfermera veía las noticias con Thor tumbado a su lado. El animal, aún debilitado, parecía comprender la magnitud de lo que habían logrado juntos. Ana le acarició el pelaje canoso, recordando cómo todo había empezado con 3 ladridos cortos ante la puerta 316. «Lo conseguimos, amigo», le susurró, mientras el móvil no paraba de vibrar con mensajes de periodistas que le pedían entrevistas. Rafael Lima había llamado antes. Después de días escondido por seguridad, el profesional de cumplimiento normativo por fin podía respirar aliviado. Los documentos que había recopilado en el pendrive estaban ahora en manos de la Fiscalía, sirviendo como prueba irrefutable de las irregularidades. ¿Sabías que sería así?, le preguntó él. Nunca imaginé que llegaría tan lejos, respondió Ana, observando por la ventana a los reporteros que aguardaban en la acera. El hospital donde había trabajado le rescindió el contrato, alegando una ruptura de la confianza. Sus colegas la evitaban, temiendo represalias. Aún así, al cerrar los ojos, Ana veía el rostro de Lucia, ahora en tratamiento psicológico, finalmente libre de las correas que la ataban a la cama. La joven enfermera sabía que su vida profesional había cambiado para siempre. Quizás nunca más encontraría trabajo en su ciudad. Sin embargo, cuando Thor levantó la cabeza y la miró con aquellos ojos profundos y sinceros, Ana tuvo una certeza. Entre su carrera y la verdad, había tomado la única decisión posible. La residencia Jardín de las Rosas, antes un símbolo de tranquilidad en la pequeña ciudad, ahora estaba precintada. Tras las revelaciones de Ana Oliveira, las autoridades sanitarias no dudaron en clausurar el establecimiento
mientras los coches de policía entraban y salían a diario. Los ancianos fueron reubicados en otras instituciones, excepto aquellos que, como Geraldo Santos, necesitaban un seguimiento especial por haber sido víctimas directas del proyecto ECO. Ana caminaba por las calles con el peso de quien carga una verdad incómoda. Los vecinos que antes la saludaban, ahora desviaban la mirada. Algunos la consideraban una heroína, otros, una destructora de empleos. No tenías por qué haber llegado tan lejos, le susurró una excompañera cuando se la encontró en el supermercado. La enfermera sintió la punzada de aquellas palabras, pero se mantuvo firme. Las noches de insomnio se veían compensadas por la certeza de haber hecho lo correcto. En el pequeño apartamento que había alquilado, guardaba recortes de periódico. La operación se había extendido a otras 3 residencias del Estado, todas vinculadas al doctor Elias Queiroz. Los documentos revelaron que ancianos sin familia eran utilizados en ensayos no autorizados de medicamentos, con registros falsificados para justificar subvenciones gubernamentales. Thor, ahora ingresado en una clínica veterinaria especializada, recibía un tratamiento de desintoxicación. Los análisis revelaron que el animal había estado expuesto a las mismas sustancias químicas que afectaban a su comportamiento, volviéndolo más sensible a ciertos estímulos. Irónicamente, fue esa sensibilidad la que le permitió detectar las irregularidades en la habitación 316. Veterinarios de universidades federales estudiaban su caso, fascinados por la capacidad del perro para identificar patrones químicos específicos. Lucia, cuyo verdadero nombre resultó ser Lucia Mendonça, fue incluida en un programa de protección de testigos. Después de casi 5 años como conejillo de Indias involuntario, necesitaría tiempo para reconstruir no solo sus recuerdos, sino su propia identidad. Las autoridades temían represalias por parte de las personas poderosas implicadas en la trama. Rafael Lima reapareció tras 2 semanas. Había sido amenazado y tuvo que esconderse, pero ahora trabajaba como consultor para el equipo de investigación del caso. Visitó a Ana una noche, trayendo un sobre de papel manila. «Rompiste el ciclo, Ana», le dijo, entregándole unos documentos oficiales. «Silenciaron a decenas antes que a ti». La joven enfermera miró por la ventana la luna que iluminaba la ciudad silenciosa. Sabía que su carrera nunca volvería a ser la misma, pero también sabía que el silencio, aquel que durante tanto tiempo había asfixiado vidas entre aquellas paredes blancas, por fin se había roto. Ana Oliveira miraba por la ventana de su pequeño apartamento, observando la fina lluvia que caía sobre la ciudad. Habían pasado 6 meses desde las audiencias. Su identificación de enfermera estaba ahora guardada en un cajón, no por un despido, sino por elección propia. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. El cuaderno de Geraldo Santos, recuperado en su totalidad tras las investigaciones policiales, descansaba sobre su mesa. Las autoridades habían hecho copias para la investigación, pero le permitieron conservar el original. Aquellas páginas amarillentas, llenas con la caligrafía temblorosa del anciano, contenían no solo nombres y fechas, sino un mapa completo de la operación que ahora sacudía los cimientos del sistema de salud en todo el país. «A veces pienso que lo he perdido todo», le confesó Ana por teléfono a Rafael Lima, que ahora trabajaba en una comisión especial del Ministerio de Sanidad. «Mi carrera, mi seguridad, incluso mi ingenuidad». «Pero salvaste decenas de vidas», respondió su amigo, con una voz que delataba el cansancio de las largas horas dedicadas al caso. El informe basado en el cuaderno de Geraldo ya había provocado inspecciones en 27 instituciones similares. La joven sonrió, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Había perdido su empleo, sí, pero había ganado algo mucho más valioso: la certeza de haber marcado la diferencia. El doctor Elías Queiroz y otros 6 médicos estaban siendo procesados. El señor Pereira esperaba el juicio en arresto domiciliario. La señora Costa, sorprendentemente, se había convertido en testigo clave tras confesar su conocimiento parcial de los hechos. La ciudad,
Antes tan orgullosa de su tradicional jardín de las rosas, ahora lidiaba con una herida abierta. Algunos vecinos todavía miraban a Ana con desconfianza por la calle, como si hubiera manchado la reputación local. Otros, sin embargo, asentían discretamente en un agradecimiento silencioso. El día anterior había recibido una carta de Lucia, que ahora vivía con una sobrina en otro estado. La caligrafía aún era vacilante, pero las palabras transmitían fuerza. No solo me devolviste la libertad, sino también mi nombre. Ana cerró los ojos, sintiendo el peso y la levedad de sus decisiones. El camino por delante aún era incierto. Quizás volvería a ejercer la enfermería. Quizás tomaría otro rumbo. Lo importante era que los horrores enterrados en los archivos estaban ahora expuestos a la luz del día. La lluvia comenzaba a amainar y un tímido rayo de sol se abría paso entre las nubes, como la esperanza de una justicia que, al fin, comenzaba a brotar. Ana Oliveira aparcó su coche frente al refugio Nuevo Horizonte, un lugar luminoso y espacioso que en nada recordaba la opresión del Jardín de las Rosas. Hacían 6 meses desde que el escándalo había estallado en los medios nacionales, transformando su vida y la de tantos otros. Se arregló el pelo en el espejo retrovisor y respiró hondo antes de bajar. En la recepción, la recibieron con sonrisas genuinas, no como las forzadas que también conocía. Una empleada la condujo por un pasillo soleado hasta el jardín trasero, donde Thor descansaba bajo la sombra de un árbol frondoso. Al verla, el perro de pelaje canoso se levantó con dificultad, pero sus ojos brillaron con un reconocimiento inmediato. Thor cojeaba ligeramente, una secuela del estrés vivido, pero su espíritu permanecía intacto. Ana se arrodilló y lo abrazó, sintiendo el calor familiar que tantas veces le había dado valor. «Has engordado», le susurró, acariciándole las orejas. «Por fin te están alimentando bien». Lucia apareció minutos después, impulsando su propia silla de ruedas con una independencia que antes parecía imposible. Su pelo, ahora bien cuidado, enmarcaba un rostro que comenzaba a recuperar la expresión. La mujer sonrió al ver a Ana y a Thor juntos. «Ustedes dos me salvaron la vida», dijo Lucia, con una voz aún frágil, pero firme. «Y la de tantos otros que ni siquiera conocen sus nombres». Las 3 figuras formaron un círculo silencioso en el jardín. No necesitaban palabras para entender lo que habían compartido. El cuaderno de Geraldo, ahora en manos de las autoridades, seguía generando nuevas investigaciones. Rafael había vuelto a su trabajo después de semanas escondido, más decidido que nunca, a reformar el sistema desde dentro. Ana observó una mariposa posarse en el brazo de la silla de Lucia. Geraldo ha dado noticias. Ahora vive con su hijo. ¿Y el doctor Elias?, preguntó Lucia, con la mirada momentáneamente nublada. Su proceso judicial seguía en marcha. Algunos políticos habían intentado silenciar el caso, pero la presión popular no lo permitió. Thor se acercó y apoyó la cabeza en el regazo de Lucia, quien sonrió ante el gesto. Ana se dio cuenta de que aquel animal había sido el catalizador de todo. Su instinto no solo había desenterrado documentos, sino vidas enteras. «¿Tomamos un té?», sugirió Lucia, señalando el comedor. Mientras caminaban por el jardín, Ana reflexionó sobre cómo el miedo se había transformado en propósito. Había perdido amigos, oportunidades de trabajo y se había ganado enemigos poderosos. Pero al mirar a Thor y a Lucia, supo que algunas batallas merecían cualquier sacrificio. El sol de la tarde bañaba el nuevo refugio con una luz dorada, como si la propia naturaleza celebrara aquella pequeña victoria contra el olvido.